Saludos, mis apreciados hermanos, donde quiera se encuentren. Estamos contentos, estamos felices por la oportunidad que tenemos de visitar al hermano Tony y la hermana Rosalba. Después de muchos años, el Señor nos ha permitido reunirnos otra vez, encontrarnos, platicar y dialogar. Y damos gracias a Dios por eso. Queremos aprovechar algunos momentos para escuchar de labios del hermano Tony su testimonio. Es muy valioso, es muy valioso su testimonio, sobre todo para todos aquellos que estamos involucrados en la obra de Dios, en su experiencia que él ha pasado por compartir la palabra del Señor, por compartir el mensaje. Así es que quizá lo vamos a hacer en 2 o 3 partes, no sabemos, porque pues es largo el testimonio de nuestro hermano, pero vamos a aprovechar en hacer la primera parte. Esperamos que sus palabras sean de ánimo, de fortaleza y de consuelo para todos, especialmente, vuelvo a decir, los que estamos involucrados en la obra del Señor. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración, pero nuestro hermano nos va a hacer favor de leernos un texto de la Biblia y uno del Espíritu de Profecía antes de orar. Adelante, hermano Tony. Sí, bueno, Héctor, el texto bíblico primeramente, el del Espíritu de Profecía, será a través de la conversación, de lo que se vaya hablando, pero quiero mencionar, hermanos, que la palabra de Dios en sus promesas que encontramos aquí, en su sagrada Biblia, la carta de amor que nos dejó, todas esas promesas se cumplen. A veces no sabemos cómo se van a cumplir, pero se cumplen. En lo que dice Eclesiastés, es la lectura que le voy a dar en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Esto lo viví y de esto es de lo que vamos a hablar. Dice así la palabra del Señor: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, de muchos años tal vez, como fue mi caso, dice, lo hallarás. Lo que te quiero decir, hermano, es que cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús, te estás acercando a la mejor familia. Y eso tal vez lo comparta contigo que estás mirando esto como una reflexión basada en San Juan 15:16, donde dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre os sea dado. Eso en parte y en mucha parte se ha cumplido conmigo. De lo que está hablando Héctor es de cuando me invitaron a ir a Chiapas con un hermano al cual también mando saludos, que es Villamar Gallardo. Me invitaron a ir a dar unas conferencias de 2 semanas y junto con él era el que andaba conmigo, él andaba manejando. Fuimos a las conferencias. Cuando se terminaron, de regreso, se dañó los frenos del carro y tuvimos el accidente. Pero antes de continuar, vamos a tener la palabra de oración. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos da de poder compartir con nuestros hermanos el testimonio por el cual ha pasado nuestro hermano Tony y que de alguna forma también nosotros nos incluimos en esto. Esperamos que esto sea de bendición para su obra. No hay nada detrás de esto. Escóndanos tras su brazo poderoso y que solo su nombre sea exaltado en este momento y su Santo Espíritu
pueda usarnos en este momento para dar palabras de ánimo y fortaleza, especialmente a aquellos que están involucrados en su obra. Acompáñenos, por favor. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Amén. Bien, entonces, pues sí, hermano Tony puede continuar quizá en partes del testimonio, quizá me interrumpa para hacerle alguna pregunta o algún comentario, pero siéntase tranquilo y vuelvo a decir, lo vamos a hacer tal vez no en una, dos o tres partes, si usted lo desea, para que si lo quiere dar con detalle, pues no haya ningún problema. Adelante, hermano. Sí, gracias, Héctor. Pues sí, hermanos, esto es espontáneo, no lo habíamos planeado. Ni él vino ni me habló para decir, quiero ir para grabar tu testimonio. Esto resultó ahora en este día, salió la idea. Por eso, hermanos, pues pedimos a Dios que esto les sirva, como acaba de decir Héctor. Amén. ¿Ve? Y continuando con el relato, pues fui a dar esa campaña afuera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y de regreso, como les decía, como hay muchos cerros, colinas que sube y baja, y en fin, entonces fue que se dañaron los frenos, tuvimos el accidente, y por negligencia médica en el hospital regional no me atendieron por 3 días. De tal manera que agarré gangrena en la pierna derecha, que es la que me quitaron desde la cintura, desde donde está la cadera, mejor dicho, no la cintura, desde la cadera, me quitaron mi pierna, no la tengo. Este brazo no lo puedo mover porque no tengo hueso aquí. En esta parte está sin hueso. Puedo mover la mano y los dedos, pero el brazo no lo puedo mover. Pero todavía puedo hablar, todavía tengo razonamiento, todavía puedo compartir. Todavía después de eso pude ir a cumplir con un compromiso a Nicaragua. Estuve también 15 días compartiendo en Nicaragua. O sea que yo siempre le he dicho al Señor, mientras me des vida y yo tenga uso de razón, voy a seguir compartiendo tu palabra. Amén. Porque para eso me llamaste. Amén. Para eso ya un día voy a compartir el testimonio de cómo fui llamado. Yo no fui llamado, hermanos, por estudios bíblicos. No fui llamado por estudios bíblicos. Nadie me dio estudios bíblicos en orden para decir, oh, me convencieron. Fue 3 llamados que me hizo el Señor, pero eso te lo voy a platicar, contar en otra ocasión. Lo que quiero mencionar ahorita es, hermano, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Ves? Y en sus planes, todo lo que nos pase, debemos de ponerlo en primer lugar y pensar que si nos pasó es porque Él lo permitió. Amén. No es por otra cosa. Él lo permitió. ¿Que por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Bueno, pues solamente Dios sabe. Y Dios sabe por qué. Pero una cosa así podemos ver al transcurso de los años. ¿Por qué es que vienen estas cosas? Aunque no lo sabemos del todo, pero aquí vamos a testificar de algunas cosas que pasaron, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo del hospital regional, que le decía que no me atendieron por esos 3 días, quedé con 2.7 unidades de sangre en el cuerpo. El traumatólogo, cuando vio, porque me tuvo que sacar mi hijo, Gebel, tuvo que ir allá y sacarme del hospital, si no allí me hubiera muerto. Pues tenía 3 días sin que se me atendiera. Me llevó a un hospital particular que fue donde el traumatólogo, cuando me vio, dice, pues, es imposible que estés con vida. Se nos han muerto en la plancha. Con 10 unidades se nos mueren en la plancha y tú no tienes ni 3. Le digo, bueno, doctor, es que Dios todavía quiere tenerme aquí. El doctor nomás se encogió los hombros y digo, bueno, pero sí, Dios tenía un propósito y Dios tiene un propósito para mí y yo lo puedo ver cada día y lo tiene para ti. Esto que yo te estoy diciendo, lo estoy diciendo de mí, pero si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú has escuchado ese llamado,
a venir a sus pies a entregarle tu vida. ¿Ves? Este es también para ti, este testimonio, porque no estás solo. Dios se encarga de ti. Y cualquier cosa que te pase, hermano, cualquiera, no mencionemos que, lo que sea, si Dios lo permite, ¿ves? Va a ser para tu bien. Y ahí es donde yo quiero leerte Amén. lo que dice palabras de vida. No es palabras de vida, es el discurso, perdón, Amén. es el discurso maestro de Jesucristo. Es el capítulo 2, está en la página 15. Y escucha bien lo que allí dice acerca de lo que nos pasa, lo que te pasa, hermano. Dice, las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Voy a volver a repetirlo, hermano, porque esto es importantísimo. Las pruebas de la vida, lo que te venga en la vida, son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Porque a veces pensamos que porque ya somos cristianos ya la tenemos hecha, pero nuestro carácter no ha cambiado. Somos insolentes, somos groseros, somos toscos, altaneros, que nos creemos más que los demás. ¿Cuántas veces no hablamos del pentecostés, el evangélico, el católico, y que son menos que nosotros? No, hermano, no son menos. No son menos. Son criaturas de Dios que van a llegar a ser hijos de Dios cuando acepten a Cristo en su corazón. Y muchos católicos, muchos evangélicos, muchos protestantes son más fieles que tú y que yo en lo que han conocido. Y Dios los tiene allí para llamarlos a su tiempo, así como te llamó a ti, me llamó a mí. Y voy a continuar leyendo. Dice así, hablando de las pruebas, dice, mientras nos labran, o sea, las pruebas, mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y gruñen. El proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Fíjense los procesos. Dice que estas pruebas, mientras nos labran, somos como joyas, diamantes o cualquier joya preciosa que está en bruto. Pero Dios conoce el corazón y nos saca de donde hemos andado y empieza a labrarnos, empieza a trabajarnos. Por eso dice, mientras nos labran, escuadran. El labrar se mete al esmeril, se mete el martillito, la sierra, en fin, y va volando todo eso que nos afea. ¿Ves? Mal carácter, mal genio, groseros, insolentes, con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos, o si es mujer, con su esposo, con sus hijos. ¿Ves? Todo eso Dios quiere quitarlo y Él lo va quitando y de acuerdo a como nosotros se lo vayamos permitiendo, lo va a ir haciendo. Si somos difíciles, va a utilizar cosas más fuertes. Luego dice así, escuadran. Él quiere, la escuadra es para que vaya algo recto, algo derecho. Para eso Él escuadra. Y Él quiere cristianos fieles, sinceros. Y luego dice, cincelan, hay que usar el cincel para volar esos pedazos que a veces la sierra no entra, pero el cincel sí puede entrar y quitarlo. Pulen, hay que pulir ese carácter rasposo que somos como lijas, hay que pulirlo que quede como porcelana. Y bruñen, el bruñir es dejarlo tan lisito que casi sea un espejo que nos podamos ver allí. Eso es el bruñir. Como el bronce cuando lo bruñen, cuando lo dejan tan clarito, es como un espejo, allí se ve el rostro de uno. Pues el Señor quiere que las personas que nos vean puedan ver el rostro de Cristo también en ellas. Hermano, y estamos lejos. Yo miro que estoy muy lejos de eso, pero el Señor sigue trabajando en su gracia que todavía nos permite. Sigue trabajando con nosotros y sigue trabajando contigo. Dice, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. Eso es por lo que el Señor está
haciendo, hermano, en cada prueba. Él nos pule, Él permite que pase porque no nos quiere tener aquí en esta tierra que pronto va a llegar a su fin. Él quiere tenernos en su templo celestial, hermano. Qué hermoso. Dice el Señor, oye, pon atención a esto. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Por lo tanto, cuando te vienen pruebas, cuando te vienen cosas que dices, ay, ya no lo soporto, ese es el momento en que el Señor va a actuar en tu favor. Amén. Y Él lo va a permitir y Él lo va a hacer para manifestar su poder, que tú no puedes, pero Él sí puede. Dice, únicamente, o voy a volver a repetir, el Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Si nos vienen esas pruebas es porque no somos un material que no sirva, eso quiere decir inútil, que no sirve, sino un material útil, un material que sirve. Y a los ojos del Señor somos material precioso y por eso Él nos quiere pulir. Y luego dice, únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Amén. Cuando yo conocí de esto, hermanos, desde que entregué mi vida al Señor, por ese llamado que Él me hizo, yo le dije, aquí estoy. Cuando sucedió lo del accidente, hermanos, jamás he renegado del Señor. Jamás, jamás. Me pasó. Dios quiso que pasara conmigo, tenía un plan, sigue teniéndolo, y he podido ver que así como estoy, puedo todavía testificar y animar a otros. Un Amén. pastor en Dallas, un pastor, el hijo del pastor, mejor dicho, al verme, yo andaba repartiendo los 10 mandamientos en unos postrecitos pequeños, los andaba regalando. Y ese muchacho, yo llegué hacia él, ya me venía viendo, él me venía ya observando, y cuando pasó cerca, me acerqué yo más a él y le di el póster. Y me dice, él dice, oiga, le cortaron su pierna por la diabetes. Le dije, no, es un accidente que tuve en México cuando fui a dar una campaña ahí a predicar. Y tuvimos un accidente, me cortaron mi pierna y mi brazo no lo puedo mover tampoco. Y el muchacho empezó a ponérsele sus ojos un poco rojitos, a mostrarse unas lágrimas, dice él. Mi padre, dice, le cortaron su pierna, dice, él es pastor y le cortaron su pierna por la diabetes. Y él tenía un carácter muy bueno, dice. Pero desde que cortaron su pierna, ha cambiado mucho, no quiere salir, no quiere, reniega de todo, ha cambiado muchísimo. Yo quisiera que usted fuera a verlo. Y le dije, pues, ¿dónde es? Eran como las 2 de la tarde. Y de donde yo vivía, allá en Texas, hasta ese lugar eran 2 horas, pasadas de 2 horas manejando. Y donde él vivía todavía era 1 hora y media o más lejos. Entonces, cuando me dijo que se iba, le dije, no puedo, ya voy a regresar a la casa porque ya es tarde. Y son 2 horas pasadas que yo manejo hasta la casa. Le digo, pero ¿por qué no grabas? Traes tu celular, ¿por qué no grabas y yo le mando un saludo? Dice, sí, dice, qué buena idea. Entonces, ya se puso a grabar él. Yo empecé a mandarle saludos, a animarlo. El muchacho las lágrimas le escurrían. Dice, gracias, dice, porque el verlo a usted nada más así, dice, me dan ánimo. Que no se agüita. Dice que usted no se queja, al contrario, está haciendo todavía la obra. Espero que esto le sirva a mi padre y yo creo que sí le va a servir. El muchacho se fue, no supe más de él, pero espero que ese saludo a su padre le haya servido. Hermano,
hasta el día de hoy. Puedo dar testimonios, a otros testimonios que ha pasado, que me han invitado a predicar a otros lugares difíciles, hasta de subir allá, ¿ve? Y sin embargo, el Señor ha estado conmigo y me ha ayudado a llevar la palabra, a predicar, a cantar, porque lo sigo haciendo. Pero aquí quiero parar un poco y permitir dar tiempo a Héctor si tiene alguna pregunta o algo que eh, añadir o a decir, que Sí, sigamos. sí, hermano. El punto, pues, ¿verdad? Que me llama la atención, me viene a recordar cosas. Lamentablemente, a mí ya ha pasado el tiempo, ya, pues yo creo que para 8 años, o más de ocho Más, años. hace ya más de 10 años. Sí, ya cositas se me han olvidado y pues una de ellas sí, ahora que usted lo dijo, me recuerdo, ¿verdad? Que pues se dijo que era un milagro, pues que usted en el nivel que tenía sus plaquetas o su sangre, la cantidad de sangre, usted estuviera vivo. Eso fue en la primera parte cuando usted fue, vamos a decir, hospitalizado. Nosotros llegamos, ¿verdad? Justo cuando usted estaba en el hospital regional, así se llama ese de Tuxtla Gutiérrez, y Gebel estaba haciendo los trámites para moverlo, pero hubo dos crisis, ¿no? Como esta, porque me Sí, recuerdo que ya la otra fue cuando usted fue intervenido, porque fue regresado, estaba usted en la casa del hermano Neptalí, estaba sudando sangre. ajá, y entonces se infectó otra vez, Sí, me acuerdo de eso. sí. Otra vez usted tuvo que ser llevado al hospital y era la misma situación. Me recuerdo que en esa ocasión se necesitaba, su sangre no es vamos a decir que la normal. Hay dos tipos de sangre y su sangre de usted es la muy escasa. Es difícil. Sí. Difícil de conseguir, me recuerdo yo de eso, ¿verdad? Entonces, solo para confirmar que hubo dos milagros del Señor en la situación en la cual se encontraba. Una, al inicio, cuando usted fue intervenido por el doctor que lo operó, y la otra cuando ya había sido operado y se infectó por alguna razón, me recuerdo. Sí. Se infectó y tuvo que ir otra vez al hospital y se necesitaba una transfusión nuevamente, ¿verdad? Allí fue milagro tras milagro, Sí, Héctor, por 2 años y medio, milagro tras sí. milagro, tras milagro, tras milagro. Esa infección, Héctor, es milagro, porque el mismo doctor lo mencionó. Es cosa de un milagro, hermanos, que se encapsulara la gangrena, porque agarró gangrena mi Ajá. pierna. No lo sabíamos, pues, o sea, estaba usted siendo atendido y todo, pero empezó con el Y dolor y yo la me fiebre. quejaba y me quejaba y me quejaba, pero se encapsuló en la rodilla. Ujú. Ahí se encapsuló. Si eso corre, la gangrena Sí, corre se va. de volada. Sí. Por eso me tuvieron que sacar toda la pierna por causa de la gangrena. Pero ahí se encapsuló no por 15 días ni por un mes. Por mucho tiempo estaba encapsulada allí. Oh, entonces, después de esa infección, ya su hueso quedó dañado, pues. O Sí, sea que todo el tiempo, fueron casi 2 años, hermano, 2 años y medio. que los tuvieron en las curaciones, 2 años y esperando medio. la esperanza o el anhelo que tenemos que la carne floreciera, porque perdió, me recuerdo, Sí, la carne, solo sus huesos. sí, se veía el Sus hueso. Tengo huesos los retratos ahí, las sí, fotos. se miraban y se estaba luchando para ver si la carne pudiera cubrir Sí, nuevamente. Ya para ese tiempo la gangrena ya estaba ya en la estaban, rodilla, ya estaba en la rodilla. estaban. Ese fue el análisis que usted, o el análisis que le hicieron en México, cuando vino usted a México y descubrieron que allí estaba. Sí, Por todo ese tiempo ahí todo ese mire, tiempo. Ese era otro gloria a Dios, milagro. hermano. Pero volviendo a un poco atrás para introducir a Héctor, es que mi esposa llegó, ¿ve? Ese es también otro milagro. Mi esposa ha sido muy miedosa, ¿ves? Y ella no se orienta fácilmente saliendo de la casa. Es fácil que ella se nortee, se pierda. Y se puso en las manos de Dios y tuvo que ir sola hasta Chiapas. Se me Y acuerdo llegó con bien, es otro milagro del Señor que hizo, ¿ves? Y de allí, pues ella y yo, solos en la casa de
un hermano, el cual también saludo, que es Neftalí, con su esposa, su familia. Gracias, hermano, por su ayuda. Mi esposa pedía a Dios, Señor, ayúdame, yo no estoy sola y ha sido muy nerviosa y pidió a Dios ayuda. Y no sé si al siguiente día llegó Héctor. Y corrígeme, Héctor, en lo que voy a decir, porque yo no estaba. ¿Ves? Esto es lo que mi esposa me ha dicho. Por lo tanto, corrígeme, tú puedes platicar cómo fue. Pero al siguiente día de que ella hizo esa oración pidiendo a Dios ayuda, llega Héctor. Y Héctor le dice, mira hermana, Dios ha puesto en mi corazón que yo aquí los acompañe, los ayude. Mi esposa le preguntó a Héctor, ¿y por cuántos días va a estar aquí, hermano? Y Héctor le dijo, hermana, el tiempo que sea necesario. Yo vine aquí a apoyarlos y también a hacer la obra. ¿Puedes platicar? Sí, fue una decisión que tomé en ese momento, ¿verdad? Porque todavía yo no me había casado, era soltero. Y sí, vamos a decir, hermano, que vino una situación difícil, ¿no? Difícil que viene a la mente al ser humano, ¿no? Un momento crítico cuando nos damos cuenta de lo que sucedió y surgen muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, pero algo que yo sentí en mi corazón en ese momento, dije, yo debo de ir. Estábamos en Veracruz, me recuerdo, estábamos visitando a algunos hermanos en Veracruz y justo también hago énfasis en esto, que creo que era la primera semana, no me quiero equivocar, pero hacía muy poco tiempo que yo había decidido dedicarme 100% a la obra, o sea, dejar mi negocio y dedicarme a la obra. Entonces ahí es donde yo hago trasfondo y voy viendo tantas cosas que se dan por la providencia de Dios. O sea, yo ya no tenía un compromiso con el negocio, vamos a decir, sino que estaba libre. El primer campo, me recuerdo que se visitó después de que hice esa decisión, fue Veracruz. Estaba con Tello, con Orlando, allá con ellos, usted se acuerda, cuando recibimos la noticia. De ahí mismo, no sé si al segundo día que supimos, porque estábamos atendiendo algunos intereses ahí, tuvimos que dejar ahí y salir para Chiapas, ¿verdad? Estaba yo, vamos a decir que en la mejor disposición y tenía ese deseo yo de apoyarles y también el deseo de comenzar nuevamente la obra en Chiapas. Digo nuevamente porque usted lo sabe. Usted sabe, ¿verdad? La historia triste, ¿verdad? Que acabábamos de pasar una situación difícil con el grupo de Chiapas, lo habíamos perdido prácticamente todo, salvo que el hermano Villamar y el hermano Roberto que quedaron y fueron en el medio, que lo invitaron a usted para ir y dar esta conferencia. Pero mire cómo son las cosas, cómo el Señor tiene sus planes bien trazados, ¿no? Por esta situación, que es triste y difícil, pero que podemos entender que, como lo dijo usted, tenemos que aceptarlo, Dios está en todo. Y Dios sabe por qué, porque también yo tenía el deseo en mi corazón de volver a Chiapas. Es más, ya un poquito antes habíamos vuelto a Chiapas, hermano. Y habíamos tratado de hablar con los hermanos, pero no se pudo. Es más, muchos no quisieron escucharnos. Nos tuvimos que regresar, pero mire, en estas circunstancias tan difíciles, porque no fueron fáciles, el Señor nos lleva otra vez allá. Así es que, no sé, no estaba tan feliz y contento, pero estaba muy triste. Yo también tenía muchas preguntas en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? Sin embargo, ahí estoy, aparezco, vengo a quedarme aquí. Hasta que se necesite, y lógico, ¿verdad? Que mi deseo era empezar nuevamente la obra allá en Chiapas. Y así sucedió, hermano. Gracias. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que también me dio de ser parte, aunque no una situación muy agradable, ¿verdad? Por ver el sufrimiento, ¿verdad? Y la situación difícil por la cual usted estaba pasando, pero ahora yo puedo entender todo. Y doy gracias a Dios porque aquí están.
su ánimo es el mismo a pesar de las circunstancias, la hermana está con usted también, con el deseo de seguir adelante, y eso a mí me reconforta, eso a mí me da ánimo, me da fuerza para seguir adelante y no hacer caso a veces a los problemas pequeñitos que nos vienen, ¿verdad? Porque así somos, a veces somos tan débiles con nuestro carácter que vacilamos con las pruebas más pequeñas. Pero una pregunta más que tengo, hermano Tony. No sé si quiera decir algo de lo que acabo de decir, porque tengo otra pregunta ya aparte de este punto. ¿Quieres hacerla ahorita o No sé si va a decir algo usted de lo que acabo de comentar. Bueno, sí, quiero Ok, mencionar entonces. un poco porque el tiempo que Héctor estuvo allí apoyándonos no fue de una semana, 2 semanas, fue de los 2 años y medio que estuvimos allí. Él estuvo allí apoyándonos, era el que nos iba a traer la comida. Él no salía a hacer la obra y dejarnos allí. Él salía y traía para, si él iba a estar fuera 8 días, que de eso fue ya cuando ya yo estaba ya bien, porque al principio no podía salir para nada, porque era el que le ayudaba al doctor en las curaciones. Pero ya cuando yo ya fui recobrándome más, entonces dice, ahora sí voy a empezar a salir a compartir la palabra. Pero antes de salir, pues él salía al abasto que estaba allí cerca a comprar, traía cajas de mango, traía lo que había y se surtía allí y a él se iba. La otra cosa es, ¿y de dónde surgía ese dinero, Héctor? ¿De dónde salía ese dinero? Milagro tras milagro, tras milagro, hermanos, Dios es Dios. Amén, amén. Dios es Dios, hermanos. No te deja. Había veces que mi esposa estaba llorando, le escurrían las lágrimas y yo la miraba, tiraba ahí en la cama y le decía, ¿qué pasa? No tenemos dinero. No tenemos ya dinero ni para el doctor, ni para los medicamentos. Y yo le decía, pero no te preocupes. Dios nos conoce, Dios sabe que no tenemos dinero. Vamos a orar, vamos a orar. Allí, tirado en la cama, hacía la oración, pidiéndole a Dios, rogando a Dios con lágrimas. A veces no pasaba ni siquiera media hora cuando ya teníamos las llamadas de hermanos de Tennessee, de California, de Carolina, de allí de Texas, de diferentes, de Ensenada, hermanos de Ensenada, que el Señor les bendiga también, de todos lados, que mire, les mandé tanto, que vayan a sacarlo, y se suplía la necesidad. Amén, amén. Hermanos, se suplía la necesidad, y de esto voy a estar platicando de esos testimonios, hermano. Voy a estar hablando de esos testimonios que por 2 años y medio los podíamos ver a diario, no era de cada y cuando. Y como les decía, eso, Héctor estuvo con nosotros ayudándonos por 2 años y medio. Ahora, Héctor, si quieres hacerle otra pregunta antes de continuar. Sí, antes de hacer la otra pregunta, pues sí, yo también agradezco mucho a los hermanos. Vuelvo a decir, ha pasado tiempo, pero pues no se olvida uno, porque ya era una situación que vivíamos juntos, ¿verdad? Aunque no era yo el principal, porque era la hermana Rosalba, la encargada de la administración, y ustedes más ahí, ¿no? A veces más, a veces yo salía, pero sí regresaba a veces y la hermana Rosalba preocupada, ¿verdad? Pero eso también yo lo puedo confirmar que así fue. En el momento de más necesidad, no éramos afligidos tanto, sino que siempre había respuesta y la hubo hasta en las mismas cirugías. Hasta el día de hoy, Héctor. Gracias a Dios, en las mismas cirugías que fueron cirugías grandes, ¿verdad? Y caras, desde ese momento, pues, nunca el Señor les abandonó, ¿verdad? Yo fui testigo de eso y gracias hermanos de California. Sí, amén.
Pues hermanos, les decía, ¿por qué pasó esto? Porque Dios tenía todavía muchas almas ahí y tiene en Chiapas, Tabasco y todo ese lado que necesitaban escuchar de la palabra del Señor. Ah, en una ocasión, hermanos, fueron a vernos hermanos que supieron y así comenzó el grupo a crecer. Ahorita ya no sé cuántos hay, no sé cuántos. Sí. Quisiera yo aprovechar en su momento debido para pues darle un informe, ¿verdad? Que no hemos podido hablar de eso, pero gracias a Dios que el Señor ha hecho un milagro también por su obra en esos lugares, hermano. Y pues nos da mucho gozo y, y felicidad, vuelvo a decirles. Qué triste sería, hermanos, y no sé qué pasaría en mi caso, ¿verdad? Que pude experimentar esta situación, que al presente, al encontrarme con el hermano Tony, él me preguntara, oye, Héctor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues hermano, me regresé, estoy acá en Michoacán, en mi tierra, o en otro lugar, ¿verdad? Pero yo, pues en el momento preciso quisiera, hermano, en el mismo testimonio, dejarles saber las grandes maravillas que Dios hizo y ha hecho y está haciendo por su obra allá en el sur de México, especialmente en el estado de Chiapas y el estado de Tabasco. ¿Verdad? Que eso realmente para mí y yo creo que para ustedes también va a ser una noticia grande, que aunque por ahí han escuchado tal vez pasajeramente, pero hoy estamos aquí y que en el momento debido quisiera yo como ante nuestros hermanos dejarles saber, hermano, que ha tenido fruto esa semilla que se sembró con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, porque apoyó. Yo me recuerdo que usted aún en la cama como estaba, atendía la obra ahí, los hermanos venían ahí y estudiaban también. Y todo eso, hermano, fue una contribución a lo que hoy hay allá, especialmente en el sur y en las otras partes del país también. Entonces, yo creo que en su momento debido quisiera yo compartirlo con usted y compartirlo también con los hermanos, ¿verdad? La pregunta que yo tenía con ustedes acerca del joven, el hijo del pastor, usted no le habló al joven de que del proceso que usted pasó. Usted no le habló al joven de ese, o sea, el joven lo vio ahora, como usted estaba ya sin su pierna, su brazo dañado, pero porque por ejemplo un diabético sí sufre, ¿no? Un poco, ¿verdad? Ven el mal, se daña una llaga, hay que cortar porque es peligroso, ¿no? Pero usted no le habló del proceso que llevó para que usted llegara a que le cortaran su pierna totalmente. Un proceso muy largo de sufrimiento, pues, y dolor, que cualquier persona, yo pienso que al final de eso, ¿qué puede pasar, verdad? Sí, no, Héctor, no tuve la oportunidad para contarle todo eso porque pues ellos iban a comprar allá le llaman la pulga. En California le llaman Swami, aquí se le llama tianguis. Sí. Entonces, y ella iba de paso, ya no nada más le dije que lo había perdido, es en un accidente y yendo a compartir la palabra. Okay. Solo eso. Solo eso. Y volviendo al relato, lo que Héctor acaba de mencionar de cómo los hermanos se reunían, empezamos con 8 personas. Así comenzamos, sí. Que supieron que yo ahí estaba muy mal, muy grave, y iban a visitarnos. Y Héctor, eso yo creo que tú lo llegaste a escuchar, me imagino, pero a mí me lo llegaron a decir varias veces. Dice, hermano, dice, nosotros veníamos a consolarlo y salimos consolados. Sí, sí. Dice, esperábamos verlo triste, cabizbajo, quejándose de sus dolores. Y viene y nos tiene aquí platicando, nos habla de la palabra de Dios y nos tiene riéndonos, que salimos con terapia también aquí. Dices, vinimos a consolarlo y salimos consolados. Amén, sí. Y digo, y cada sábado y entre semana, pero más el sábado, de esos 8 ya después eran como 30 los que se reunían cada sábado a que les compartiera la palabra, y así fue creciendo los hermanos del grupo, fue creciendo. Pero
Volviendo al testimonio, hermanos, es de que como era muy caro el hospital particular, era muy caro, el puro traumatólogo ganaba 5,000 pesos diarios. Era mucho dinero, eso era sin contar el gasto del hospital, sin contar los medicamentos. ¿Ve? Y pues el doctor mismo dice, ¿saben qué? Que pues no creo que puedan estar aquí. ¿Por qué no rentan un lugar? Y ya fue donde Neftalí. Él dijo, bueno, yo tengo mi casita, se las ofrezco allí mientras. Y allí estuvimos con Neftalí no sé cuántos meses. Mi esposa es la que hacía de acordar si fueron 3 meses, 4 meses. Por ahí más o menos, sí. No sé, pero de ahí ya se rentó el otro lugar donde ya estuvimos ya porque el doctor le dice a mi esposa y a ti creo que te lo mencionó, dice, no, dice, se necesita un lugar más amplio donde también haya más aseo porque ella era una colonia pues pobre, hermanos. El hermano era pobre, ojalá y se haya recuperado, que esté viviendo mejor, pero a pobre nos ofreció lo que él tenía. ¿Ves? Pero sí nos tuvimos que cambiar de ahí a ese otro lugar. ¿Ves? Y ya cuando estábamos allí en ese lugar, el doctor, el traumatólogo, nos dijo que pues rentáramos y ahora el problema era quién me iba a ir a curar a domicilio. Dijo el doctor, yo no puedo ir, yo estoy muy ocupado, yo no puedo ir. Entonces estaba el doctor Pedro, que también le mando un cariñoso saludo al doctor, que el Señor le bendiga, hermano, y esperamos a lo mejor, sin la misericordia de Dios, volvernos a ver, doctor. Él estaba ahí porque fue también a verme, era familiar de Neftalí. Neftalí, sí. Era familiar de Neftalí y supo de mi condición y él fue a verme y cuando el doctor, el traumatólogo dijo eso, el doctor dijo, yo lo atiendo. Dios tiene sus planes, hermano. Dios tiene sus planes. ¿Por qué? Porque más tarde nos dimos cuenta por palabras del mismo doctor. Sí. Sus palabras, las que voy a repetir más adelante, son palabras del doctor, que esas me hicieron entender que Dios tenía planes. Pues bien, el doctor fue a atenderme allá y en la primera curación que él iba a hacer, yo le dije, doctor, ¿me permite hacer una oración por usted y por mí? Dice, sí, hágala. Hice la oración, lo puse en las manos de Dios, me puse en las manos de Dios y empezó él. Yo jamás he tenido curaciones tan tremendas, hermano. Era poner el tratamiento con lo que limpiaba toda mi pierna porque agarré trombosis. Se comió venas, tendones, Carne, músculo, todo se comió, quedar el puro hueso hasta la punta de los dedos en la pierna derecha. Y para limpiar, para que no siguiera contaminando, comiendo, tenía que meter con unas tijeras largas, mojaba en cloro mezclado con otras cosas, lo metía y lo raspaba, era un dolor como cuando te meten el bisturí sin anestesia y te están cortando allí. Yo quedaba con fiebre. Y el doctor es psicólogo también. Cuando terminó su primera curación, pues me dice, ¿podemos hablar? Le digo, sí, doctor, dígame de qué, de la Biblia. ¿Y de qué quiere? Lo que usted quiere hablarme. Y yo pensé, bueno, pues le voy a hablar del plan de salvación. Y comenzamos con Oseas 11:4. Léelo, Oseas 11:4, hermanos. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Y huí para él como quien alza el yugo de su cerviz y acerqué hacia él la comida. Empezamos con ese versículo, duramos como 2 horas. Mientras yo le hablaba, yo no sentía el dolor. Mientras yo estaba compartiéndole, no sentía el dolor. Nomás se iba y me volvía otra vez el dolor. El brazo bien infectado, así, lleno de pus también. No podía voltearme hacia la derecha por mi pierna y hacia la izquierda no podía voltearme por el brazo bien infectado.
Así es que mi posición era nada más boca arriba y no tenía fuerzas porque me tenían entre dos personas que sentar para que mi esposa me limpiara la espalda, me lavara y yo me estuviera un ratito sentado porque no tenía fuerzas, era como un bebé, me soltaban y me iba para los lados o de espalda. ¿Ve? Bueno, pues compartí y eso a partir de allí fue todos los días porque él iba 2 veces a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Todos los días teníamos un estudio con el doctor. Todos los días. Para gloria y honra de Dios, él entregó su vida Amén. al Señor. Y es un hombre que en su casa hace campañas y allí van a predicar y ya varios se han bautizado, se han entregado al Señor allí por esas campañas que se hacen en su casa. Amén. Dios tenía un propósito. Y también les quería mencionar, Creo, hermano Tony, vamos a hacer un paréntesis aquí. No sabemos cuánto tiempo vamos ya en la grabación y los micrófonos solo tienen para cierto tiempo batería. okay. Siento que los micrófonos en cualquier momento ya van Entonces cortamos fallar. y continuamos, hermanos. Entonces. Sí, vamos a hacer una pausa y quizá nos preparamos para grabar una segunda parte, o no sé hasta dónde alcancemos, pero por el momento vamos a dejarle aquí y cargamos los micrófonos y entonces podemos seguir. Está bien.